Jeremías 5. Sí. 1. Amén. 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 Bueno, dice impiedad de Jerusalén y de Judá. Dice recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si alguno que haga justicia y busque la verdad, y yo lo perdonaré. Bueno, ahí me hablaba el Señor, ¿no? Como dijo, primero nos habla uno para... y bueno, en este versículo enfatiza la importancia de la justicia y la verdad en la vida religiosa, social, que Dios busca un pueblo que no solo haga las obras, sino también que le sea fiel, que le seamos fiel, que viva conforme a sus mandamientos y a sus principios. Yo me pongo a pensar y a veces decimos, por ahí nos fijamos en otras iglesias, decimos, no, ese hace eso, esa iglesia hace eso, y nosotros nos fijamos, nosotros estamos haciendo las cosas bien, le somos fieles al Señor, y no porque estemos mal enseñados, sino porque uno a veces es muy carnal. Es más fácil actuar en la carne que hacer las cosas del Señor. Como dice, conforme a sus mandamientos y sus principios, es lo que Él nos pide, que también aparte de las obras que hagamos, le seamos fieles, hagamos tal cual esté escrito acá. Tenemos que aprender y afirmarnos más en ser más fiel, porque hay muchas cosas que todavía tenemos que dejar, y me parece no nos tenemos que fijar tanto en las demás iglesias, hablar tanto de los demás, porque nosotros también tenemos muchas faltas. Y como dije, no porque nos enseñan mal, sino porque nosotros no queremos, somos desobedientes. Dice, aunque en el 2, bueno, les sigo leyendo este versículo, cortito, un montón de lo que me habló en un versículo tan cortito, ¿no? Que habla de buscar un hombre fiel, de la justicia, la verdad y el perdón. La decepción de Dios, la búsqueda de un solo individuo justo, revela la decepción de Dios ante la falta de integridad en su pueblo, la corrupción y la hipocresía, han llegado a tal punto que es difícil encontrar a alguien que actúe con honestidad y justicia. Yo me preguntaba también, hasta yo me incluyo, y yo sé que no hago las cosas bien muchas veces, pero la peleo, ¿no? ¿Cuántos de acá de la iglesia estaremos haciendo las cosas bien? ¿Habrá alguno fiel al Señor? ¿Habrá alguno que sea fiel, que esté sin mancha? ¿Cuántas cosas nos da el Señor y nosotros no nos podemos afirmar? Nosotros hace un año por ahí creo que estamos en la iglesia, que conocimos al Señor, pero hay mucha gente que ya hace muchos años que está y no entiende. Y el Señor demuestra, de alguna forma u otra nos demuestra, como le pasó al hermano Rubén. Ayer hablaba, justo me había sentado con el hermano Rubén y me contaba lo que le había pasado y que en su cabeza le decía, pruébame, y ahí donde apareció ese auto. Y a veces somos tan duros con nosotros porque no queremos entender que es el Señor que manda, usa a las personas, que venga un auto y se pare y te diga, como le dijo al hermano, y no queremos entender. ¿Cuántas cosas nos ha mostrado el Señor?
y somos duros, no creemos. Dice la promesa de perdón, la promesa de perdonar. Si se encuentra un solo individuo justo, muestra la misericordia de Dios y su deseo de restauración, aunque la situación en Jerusalén es grave. Dios aún espera la posibilidad de un cambio, Dios espera que nosotros cambiemos, que nos limpiemos, que le podamos ser fiel. Pero todo depende de nosotros, todo depende de nosotros. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiese sido o qué será de nosotros si mamá y papá se tienen que ir a otro lado, a otro país, y nos quedamos sin ellos? ¿Qué será de nosotros? ¿Podremos seguir adelante? ¿Seguiremos en el camino del Señor? A veces ni siquiera pensamos en ello. Hasta yo mismo lo reconozco, porque a veces hago las cosas mal y no pienso en ellos. Todo lo que han hecho ellos por nosotros para que no nos perdamos, para que podamos tener la salvación. Igual el Señor tiene misericordia y nos perdona cada vez. Pero creo que uno se ha agarrado la costumbre de hacer las cosas mal, como sabe que el Señor perdona, tiene misericordia, las hace mal. Pero no hay que confiarse, porque no sabemos cuándo viene Él. Y como dice su palabra, que va a ser un abrir y cerrar de ojo. Y si nosotros estamos en falta, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir con Él, nos vamos a quedar. ¿Y todo por qué? Porque es una rebeldía, que no queremos hacer las cosas como el Señor. Es más fácil quedarse en la casa, quedarse a comer. Como ayer me pasó a mí que no me quería quedar acá, hasta que mamá me habló y era una invitación del Señor. Entonces no la podía, ahí entendí que no la podía despreciar. Amén. Entonces nos tenemos que afirmar nomás, porque el Señor anda buscando. Sabe también el Señor que uno quiere limpiar porque conoce las intenciones de nosotros. Pero no tenemos que tomarlo como un juego. Total, el Señor me perdona. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tenemos lucha, sí. Tenemos un montón de lucha. Pero a veces somos flojos, somos cómodos. Es más preferible hacer las cosas del mundo. Después llamo a los pastores que me liberen y pido perdón y chao. Y sigo. Y al otro día lo mismo. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar? ¿Cuántas almas hay que salvar? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos chicos? ¿Cuánta juventud hay que se está perdiendo? Dice la importancia de la justicia. El versículo destaca la importancia de la justicia y la verdad como base de una sociedad justa, próspera. La falta de la justicia y verdad conduce a la corrupción y a la decadencia. ¿Cuántos pastores, cuánta gente cristiana enseña el mal? Y son, como dice la palabra, la corrupción. Son corruptos porque lo único que le importa es el diezmo y ni siquiera lo usan para las cosas del Señor, para gente que necesita, para ayudar. Hoy fue al negocio una chica y yo estaba justo en la pieza preparando la prédica y le decía que la política va junto con el Papa, que le habían enseñado, ¿no? Con el Papa y el cristianismo. Nada que ver, ni idea, pobre, y va a una iglesia cristiana. Y bueno, Mariana ahí le explicó la política, qué más corrupción más grande que los políticos, todas las cosas malas que hacen. Cuánta gente. Yo me pasó algo hace un tiempo atrás que fui a una marcha de camioneros del sindicato que no tenía que ir, porque ya el Señor me había dicho que no tenía que ir, porque el Señor no es un Señor de andar haciendo protestas. El Señor quiere paz. Amén. Es un Señor de amor. Y fui. Y me pasó algo muy fuerte porque me quedé atrás, porque justo estábamos esperando a la otra chica, compañera del trabajo que iba con el nene. Y empecé a ver a la gente como si fuera un perro con hambre atrás de un hueso. Todos iban, la fila, en algo que no tiene ningún propósito seguirlo,
porque no nos va a dar ninguna salvación. Amén. Ningún sindicato, ningún político. Amén. Solamente ellos se llenan los bolsillos. Te prometen que vos vas a estar bien, que vas a tener un buen trabajo, que vas a tener esto, aquello. Y esas cosas solamente las da el Señor. Amén. Amén. El Señor nos va a dar trabajo, nos va a dar salud, nos va a dar la comida. Y lo veía así y me sentí mal porque había ido. Y sabía que no tenía que ir. Y desobedecí. Pero a veces el Señor, cuando uno desobedece, también te muestra cómo se ven las cosas, cómo se ven las cosas del mundo. Cuánta gente se va a quedar. Es muy feo por ahí cuando te hace sentir cuánta gente, cuántos niños se van a quedar, cuántos chicos jóvenes por no querer conocer a Dios. Y nosotros no tenemos que desperdiciar esta oportunidad que el Señor nos está dando, porque gracias a Él encontramos los caminos de Él. Amén. Que como siempre digo yo, cuántas veces sería lindo, ¿no? Y creo que tanto en mí como en el caso de todos, haber conocido mucho antes al Señor de más chico, para no hacer muchas cosas que no teníamos que hacer. Vamos al 2. Dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Cuántos hay? Sí, sí. Que juramos, que decimos, Dios te amamos. Nos postramos, pero salimos de acá y nos olvidamos del Señor. Amén. Lo cambiamos por una cena, por una comida, por estar con un amigo. Porque tenemos sueño. No, porque me dormí. Pero para el trabajo no nos dormimos. Para el trabajo nos levantamos media hora antes, una hora antes. Y no nos podemos preparar una hora antes para venir a la iglesia. Por eso digo que a veces somos mal agradecidos. Y como que nos burlamos del Señor, porque como dije, el Señor sabemos que nos perdona y hacemos las cosas, le pedimos perdón y salimos de acá y las volvemos a hacer mal. ¿Qué estamos esperando? El 3. Oh Jehová, nos miran tus ojos a la verdad, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Cuánta gente le hemos predicado y no se quieren convertir? ¿Cuántos azotes le dio el Señor? Yo cuando tuve posibilidad de conocer a personas, 2 o 3 personas que han perdido todo, hasta su familia, hasta sus hijos, y el Señor les ha mostrado, recibieron a Cristo y le mostró el Señor. Y sin embargo se alejaron otra vez. A nosotros, ¿cuántas cosas nos mostró el Señor? Y así mismo también lo queremos entender. No nos hemos alejado, pero seguimos haciendo las cosas mal. Seguimos confiando más en la carne, en un hombre. El otro día me encontré con un señor que es pastor, un chico, de ser de la edad mía, pero ya hace rato que es pastor. Y me preguntó por un compañero de trabajo. Bueno, le comenté el problema que tenía, bueno, y me dice, no, dice, pero ustedes, dice, lo que tienen que hacer, nosotros en la iglesia, dice, primero lo mandamos al psicólogo. Y yo me quedé, seguí escuchando, no, dice, primero lo mandamos al psicólogo, dice, porque si no solo no va a poder, dice, y no se puede. Lo mandamos al psicólogo, que lo trate, y después le hablamos, le hacemos la lucha espiritual para liberarlo. Pero yo digo, ¿cómo lo vas a mandar al psicólogo? Si el único que sana es el Señor. Amén. El único que nos sana. El único que nos sana es el Señor. ¿Cómo vas a mandarlo al psicólogo? Y ahí están las malas enseñanzas. Por eso tenemos que ser agradecidos y cuidar los 2 pastores que tenemos, a mamá y a papá. Y darle gracias a Dios por que Él los puso en nuestro camino. Porque no todos tenemos la suerte que tuvimos nosotros, de estar acá. No tenemos una iglesia de lujo, pero acá sí está la presencia del Señor. No precisamos lujo, una iglesia grande, no. Lo precisamos al Señor. Dice el 4, pero dije,
Pero dije, ciertamente, estos hombres han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyundas. Todos tenemos una responsabilidad, un cargo que nos ha dado el Señor. Pero en muchas iglesias también lo han corrompido, lo han roto, ¿no? Porque no hacen las cosas como dice el Señor. Como este chico que me decía, no, primero tiene que ir al psicólogo. Y te quedás mirando. Yo no pude hablar mucho porque teníamos que venirnos y había mucha gente. Y por ahí es difícil hacerle entender, porque ya hace años que es pastor. Pero por dentro yo digo, si vos supieras lo que me pasó a mí, me curó la neumonía, a mi hijo de la diabetes, a mi esposa le estiró la pierna, sin ir a ningún médico. Las cosas que hace el Señor, y no queremos entender y somos duros, somos duros para entender. A mí también me mandaba muy bien. Dice, el 5 nos lleva a reflexionar sobre la decepción de un líder religioso, Jeremías, al dirigirse a los líderes y esperar que conciernan el camino de Dios y tuvieran el juicio de su Dios, se enfrenta con la decepción al ver que en un lugar de ser ejemplos también habían roto las obligaciones y leyes de Dios. ¿Cuántos lugares hay que no hacen las cosas? Siendo líder, siendo anciano, y no quieren cambiar, porque se quedan ahí. Uno la pelea, nosotros, por eso digo, Dios conoce las intenciones del corazón, y el día de mañana si nos vamos con Él, y allá nos va a rendir cuenta también de las cosas malas que hemos hecho. Amén. Pero Él sabe también que la peleamos para no alejarnos, para hacer las cosas bien, para aprender. Pero bueno, nos tenemos que afirmar y no aflojar. Dice la decepción. Jeremías esperaba que los líderes sean modelo de la justicia y conocimiento de Dios, pero descubre que ellos también para sí mismos se habían desviado. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Igual que el Señor, tenemos que pelear para poder ser limpio como el Señor, como es. Que cuesta un montón que dejar de decir chistes, malas palabras, pero todo se puede con el Señor. No tenemos que permitir, porque por algo Él nos dio un cargo. Porque si nosotros, siendo anciano, siendo levita, el que tiene su cargo, nos ven tomando una cerveza, peleando en las marchas, ¿qué ejemplo podemos dar del Señor? ¿Qué ejemplo damos? Entonces tenemos que dejar todas esas cosas del mundo, todas esas cosas de seguir, porque es una idolatría seguir a un sindicato, el fútbol. Yo no había fumado nunca, para el mundial fumaba, me arrodillaba y le pedía, le pedía a Messi, no rece gol al otro. Y hoy entiendo, digo, qué mal que estaba, qué mal que estábamos con mi familia. Al único que tenemos que seguir es al Señor. Suplicarle al Señor, suplicarle al Señor, pedirle al Señor, porque es el único que nos va a salvar nuestra familia, nuestros hijos, nos va a dar un mejor trabajo. Dice la rotura del pacto, Jeremías, la meta que los líderes, quienes deberían haber mantenido el pacto con Dios, han roto las coyundas, el yugo, mostrando desobediencia y falta de compromiso. Tenemos un compromiso grande ante Dios, ante los ojos del Señor. Y no tenemos que permitir de perder eso para que venga otro y nos quite eso. Es algo que siempre nos enseña papá y mamá. No tenemos que permitir, porque es algo muy valioso. Como cuidamos en el mundo, cuidamos el trabajo, cuidamos el auto, cuidamos nuestra casa, tenemos que cuidar mucho más esto que nos dio el Señor.
cada Amén. cargo que tenemos. Aleluya. El llamado a la rectitud. Jeremías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad y seguir el camino de Dios. Sí, Señor. Tenemos que estar firmes, ser responsables como somos en el trabajo, porque el patrón nos manda a hacer algo y lo hacemos con cuidado, que salga bien. Y qué mejor patrón que tenemos acá. Que es el Señor. Aleluya. Amén. Dice, sigo el 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá. El lobo del desierto, el leopardo, acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y han aumentado sus deslealtades. ¿Qué pasa si nosotros nos alejamos, le seguimos fallando al Señor? En algún momento el Señor va a decir basta. ¿Y qué va a pasar si nosotros nos alejamos del Señor? Ahí va a estar el enemigo, todos los demonios atentos ahí para terminar de destruirnos. Amén. Porque ya nos ha demostrado que si nos alejamos, a mí por lo menos me pasó, ¿no? Que si te alejas, te agarran y te destruyen. Empiezan todos los problemas, volver otra vez al mundo atrás. Hoy yo le decía a mi esposa, hablábamos, todas las cosas mal que hacíamos, que no teníamos estas luchas. ¿Pero por qué? Porque el demonio sabe que vos estás haciendo las cosas mal, entonces no te molesta. Sabe que vos estás lastimando a otra persona, que consumís droga, que consumís bebida, que estás en adulterio, que un montón de cosas, peleas. Por eso no teníamos estas luchas, como a veces pensamos por ahí, me dejo todo, ¿no? Porque va a ser peor todavía, porque el enemigo se va a vengar porque aceptamos a Jesucristo. Amén. No se va a quedar con que aceptaron a Dios, bueno, no pasa nada, te perdono, no, nos va a hacer sufrir. El 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Es un consigno de preguntas, si ven, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y me juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? ¿Qué les va a pasar a todas esas personas que no quieren conocer a Cristo o que conocieron a Cristo y se alejaron? El Señor en algún momento se va a correr para darle paso al enemigo, porque de alguna forma u otra el Señor nos quiere hacer entender que es el único que nos va a salvar. Entonces no nos tenemos que alejar, del camino del Señor. No son fáciles, pero tampoco imposibles. Cuántas bendiciones nos ha dado a todos, ¿no? De alguna forma, como dije, de alguna forma u otra el Señor nos demuestra que Él está. Pero todo depende de nosotros también, poner nuestro granito de arena para afirmarnos. Dice en el 10, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Las almenas, hoy buscaba qué era eso. Son esos salientes, los que tienen los castillos, esos muros, que son como cuadraditos y queda un huequito. Que ahí se esconden los soldados para poder tirar sus flechas cuando hay pelea. Y dice quitad. Nosotros no precisamos un muro para cuidarnos, lo precisamos al Señor. El Señor nos va a cubrir como dice la palabra, del dardo del maligno, ¿no? Es el único que nos va a cuidar. Y dice que va a destruir, pero no todo. Vamos en el 11.
Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni viviremos, ni veremos espada ni hambre. ¿Cuántos hay que lo niegan a Jehová y no quieren entender que vos les hablás? Y que lo niegan, o cuántos cristianos hay que no quieren hablar por temor o por vergüenza, o porque, como dije, reciben por ahí la bendición, vienen a la iglesia, reciben a Jesucristo, reciben la bendición y se van, y lo niegan, y no creen. Pero yo ya lo he visto, y que Dios te da todo, o sea, a veces te da todo y te puede quitar, porque Él te da y te quita. Amén. Gente que ha tenido casas, autos, familias, como dijo una persona, yo sé lo que es tener todo, tener auto, tener casa, tener comida, darme los gustos, a pasar hambre, a no tener nada. Pero a veces somos tan soberbios y tan duros que no queremos entender que es el Señor que nos va a dar. Amén. Él da y Él quita. Amén. No lo tenemos que negar. Ante los profetas, el 13, ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca, por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. No nos podrá destruir el Señor. A veces somos tan duros que pensamos que no nos va a hacer nada el Señor. El Señor puede hacer como lo que quiere con nosotros, porque como decíamos antes, por ahí en el mundo no tenemos la vida comprada. Hoy estamos y mañana estamos, pero si no estamos porque Él lo decide. Entonces tenemos que estar preparados, porque es un segundo que pecamos, que nos enojamos, es un segundo que nos podemos quedar acá, perder nuestra salvación, y va a ser muy triste, porque hay muchísima gente cristiana que no cree, que piensa, no, mi vida yo la manejo a mi manera, la hago yo. A mí el otro día me dijeron, no tenés que consultar a los pastores, tu vida la tenés que manejar vos. No, yo sí lo consulto, porque ellos están en santidad. Entonces yo le tengo que preguntar, porque yo no me quiero quedar. Yo confío en ellos, a pesar de mis luchas yo confío, les consulto todo, aprendí a consultarle todos mis problemas, los problemas que tenemos matrimonial o con mis hijos, les consulto todo, porque habla el Señor a través de ellos, no hablan ellos. Entonces hay que aprender para no quedarnos. El 15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos los valientes. Bueno, el 15 dice, el 15 y el 16, este versículo nos enseña sobre la importancia de mantener la fidelidad a Dios en medio de las tentaciones y la decadencia social. Decadencia, ¿qué quiere decir? Menos decaimiento, declive, caída, descenso, retroceso, degeneración, disminución, deterioro, debilitación. No tenemos que debilitarnos, ni retroceder, no tenemos que volver atrás, tenemos que darle para adelante con el Señor, cueste lo que cueste. Cuántas veces a mí me sabe pasar que no quiero saber nada, le digo, mamá, no quiero ir más a la iglesia, y allá está el Señor usándolos a ellos, para que otra vez volvamos. Y a veces uno no piensa, por ser, como digo yo, a veces uno tiene ese egoísmo o esa soberbia que no quiere entender lo triste que va a ser. Porque no tenemos, yo creo que
no tenemos ni un cachito de idea de lo que va a ser el sufrimiento de quedarse acá. Todas las cosas que nos van a hacer si nos llegamos a quedar. El sufrimiento que va a haber. Todas las cosas malas que van a hacer los demonios, todo lo que haya acá, que quede. Por eso a veces creo que somos tan duros y no queremos entender. Nos hablan de una forma, el Señor nos muestra de otra, porque ni siquiera pensamos en las cosas que nos pueden llegar a pasar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra esposa, porque va a ser tan feo. A veces pasa que cuando una persona está mal, o nuestra esposa, nuestros hijos está mal, nos ponemos mal, pero por algo que el Señor lo va a solucionar. Imagínense cuando el Señor se vaya y no podamos ir con Él, que nos quedemos acá y veamos a nuestra esposa sufriendo, nuestros hijos. No va a ser nada lindo, porque ni me quiero imaginar las cosas, ¿no? Que el sufrimiento que va a ser, la tristeza. Bueno, el 16, que decía en resumen, revela el juicio divino sobre el pueblo de Dios, prometido una invasión extranjera que a pesar de la valentía de sus soldados, causarán una destrucción significativa. ¿Cuántos cristianos se van a quedar? Cristianos que por ahí en ese momento que hacen las cosas bien y en un momento que hagamos las cosas mal nos quedemos. Por más valentía ahí no va a haber valientes nada, porque va a ser todo temor, todo tristeza, angustia. El 18, el 17, dice: y comerá tu mies y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y espada convertida en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Nos vamos a quedar sin nada si desobedecemos. Si llegamos a desobedecer, toda su desobediencia tiene las consecuencias, como digo, ¿no? Perdemos todos. Si nos quiere sacar el trabajo, dejarnos en la calle, nos va a dejar. Si le fallamos, si le seguimos siendo desobedientes. Como yo decía, veía el otro día también cuando hubo el problema de los paros, una señora que decía que era delegada, ¿no? Hablaba, dice, ¿qué van a venir a hablarme dos pibitos del Evangelio? Dice, y empezó, dice, hay que romperle todo por los políticos, porque los querían dejar sin trabajo. Y vos decís, no tienen idea, pobre señora. Y cuánta gente, yo digo en ese momento, si viene el Señor, ¿cuánta gente se va a quedar ahí? ¿Cuánta gente? Por eso no tenemos que estar en esos lugares nosotros. Siendo cristianos no tenemos que estar. Porque nadie nos va a decir nada de esas personas, nadie va a decir nada. Pero si seguimos desobedeciendo, haciendo las cosas mal, idolatrando, desobedeciendo, el Señor nos puede quitar todo, como dice. Comerá tu mies, tu pan, tus hijos, tus hijas, comerá tus ovejas. ¿Qué quiere decir? Que nos puede sacar, dejarnos en la calle, sin nada. Y yo creo que a nadie le gustaría quedarse en la calle, porque es triste ver gente en la calle. Como yo le decía, conocí gente que ha tenido todo. Todo ha tenido. Hermosas casas, autos. Y no han tenido, hoy en día no tienen para comer. Sinceramente, no han tenido para comer. Y es muy triste tener chicos y no tener que darle un pedazo de pan. No tener que darle un vaso de leche. Entonces tenemos que estar firmes para que no nos pase, para que el Señor no nos castigue, no nos dé ese embarazo, porque no tenemos necesidad de caer otra vez, porque ya nos sacó de un pozo donde estábamos. No tenemos que volver. En el 18, no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijere, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Porque nos vamos a preguntar, ¿por qué cuando nos pasa algo? Nos preguntamos, ¿por qué Dios hace esto con nosotros?
Pero nos preguntamos nosotros, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Le estamos siendo fiel a Dios? ¿Ponemos nuestro esfuerzo para agradarle a Dios, para serle fiel? Entonces les dirá, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a los extraños en la tierra ajena. Así va a pasar cuando venga el Señor y se lleve a todos los que están en santidad y quedemos todos los desobedientes que van a quedar, le van a servir a otros dioses, servirás a extraños, y vamos a ser esclavos y sufrimiento, porque quizás ni comida nos van a dar, ni agua, ni nada, porque ni idea, no sé cómo va a ser eso, ni quiero saber tampoco, porque la peleo yo día a día, a pesar de mis luchas, la peleo, de todos mis pecados la peleo, quiero, como digo por ahí, que me saque del trabajo, que me saque para quedarme en mi casa y estar más en santidad, poder aprender más del Señor, porque hay muchas luchas en la calle, sinceramente hay muchas luchas, somos pocos, pero tenemos a un Dios grande que nos cuida, ¿no? Amén. Pero hay mucha gente, como dice, aumentó la maldad, y tenemos muchísimas luchas, pero uno limpiándose, afirmándose, podemos salir a pelearla mejor a la calle. Dice, anunciad el 20, anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oído y no oye. Por eso decía, cuántas cosas nos muestra el Señor y no entendemos y seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas del mundo, no venimos a las charlas, no venimos a las oraciones, que a mí me pasa también, yo por ahí no vengo, y después me entra a pensar, me agarra el miedo, y si viene el Señor, pero a veces lo hacemos porque somos duros, porfiados, que no queremos creer, porque si estuviéramos siéndole fiel a Dios, no faltaríamos a un culto, no faltaríamos a una charla, dejaríamos el teléfono, de mirar el Face, de mirar el TikTok, cuántas cosas que hay que dejar, que nos faltan un montón. El 22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término en el mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. El 23, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dios da la lluvia, y cuántas cosas nos da Dios. Amén. No tenemos lluvia, se termina todo, se termina la comida, todo. ¿Cuántas cosas nos muestra? Corazón falso, dice. Yo creo que tenemos que afirmarlo, porque me parece que tenemos corazón falso. Porque venimos acá, como dije, nos postramos y salimos de acá y nos olvidamos del Señor. Y eso es un corazón falso, porque no le estamos siendo fiel al Señor. Hay que limpiarse más. Hay que lucharla más. El 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros todo el bien. Si seguimos pecando en algún momento, vamos a apartar todo el bien que nos ha dado el Señor. Todas las cosas que nos ha dado el Señor. Ante todo la paz, en mi caso, en mi familia la paz, que no había paz en mi casa. Tal vez había mucha comida, había mucha gaseosa, mucha cerveza,
pero no había paz. Entonces no tenemos que permitir que nuestros pecados nos aparten de todo el bien, toda la salud que nos ha dado Dios. El 26, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. En mi pueblo, dice el Señor, el pueblo somos nosotros. Y por algo habla el Señor que hay impíos. Tenemos que tener cuidado de no hacer pecar a otro hermano, de quererlo hacerlo desviar, porque eso tiene las consecuencias muy graves, de poner trampas para cazar hombres. Eso no lo tenemos que hacer. Al contrario, si un hermano se quiere desviar o hace las cosas mal, hay que ir a hablarlo. Así se enoje, porque a muchos les molesta cuando le decís la verdad, porque a veces confían más en un hombre que en Dios. Confían más en un sindicato, en un político, en un médico. Como decía este muchacho, este pastor, primero el psicólogo. No estás confiando en el Señor. No tenés ni un poquito de confianza en el Señor. El 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaños, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto?, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Todas esas personas, como recién hablaba, toda esa gente que hace mal, todos esos cristianos que hablan mal, que enseñan mal, como dije, para desviar a otro hermano, los políticos, toda esa persona que hace la corrupción. ¿Cuántos políticos se llenan los bolsillos y no se fijan en cuántos chicos hay que no tienen un pedazo de pan? Amén. ¿Cuántos futbolistas? ¿Cuántos futbolistas famosos no se fijan que hay chicos que no tienen para comer? Que hay gente en la calle que pasa frío, mujeres, niños, y todo eso, como dice, no castigaré esto, dice Jehová, de tal gente no se vengará mi alma. No debe ser nada lindo que el Señor se enoje, ¿no? Conocerlo enojado. Creo que hay una palabra que dice peor es caer en manos de... Horrenda cosa es caer en las manos del Dios. Debe ser algo muy feo, ¿no? Por eso tenemos que serle fiel. No dejar que el enemigo nos taladre la cabeza, que nos murmure, para no hacer pecar a nadie, para que nosotros no nos alejemos, no nos lastimemos nosotros, no lastimemos a los pastores, y podamos estar todos allá arriba, que va a ser algo muy lindo, ¿no? Que nos podamos ir y ver a Doña Esther allá, a cada uno, estar allá, hay que pelearla hasta el último. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por las manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Que pues haréis cuando llegue el fin. Ojalá que se arrepientan toda esa gente que está haciendo mal, todos esos cristianos que están hablando todas mentiras del Señor, que enseñan mal, porque dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué será de ellos? Pero bueno, por eso hay que arrepentirse, tratar de estar limpio cada vez más, pelearla, pelearla para poder llegar, cuando llegue el fin nosotros nos vayamos con el Señor, podamos estar allá, así que bueno, hasta acá llegó mi prédica. A ver.